Hola, me llamo Odile y vivo aquí cerca del castillo de Louvre. Hablo español y me gusta mucho este idioma. Daven y Emeric hablan cosas del castillo. Está muy bien y me divertí mucho. Pero me gustaría que presentasen el pueblo de Saint-Chartier. Es un pueblito muy bonito y con mucha historia. Ya lo veréis. Hasta pronto. Bienvenue. Lúgubre pero habitable, de vuelta. Mes amis, bonjour amiguetes. Bueno, Odile ha dicho que quería conocer cosas del pueblo y que a lo mejor a vosotros os interesaría saber un poco más sobre Saint-Chartier. Vamos a visitar, es un pueblo chico pero muy lindo, ahora veréis. Luego ya veremos unos planos antiguos que demuestran que es un pueblo amurallado y que el castillo no era así antes. Es muy interesante, pero lo veremos luego con Copita. Ya sabes que con Copita me siento más humano. La casa pertenece a un parisino que es profesor de matemáticas especializadas, ciencias exactas, y tiene un grupo de jazz clásico muy bueno, y en verano hacen aquí un concurso, no un concurso, hacen unos conciertos, 3 días de jazz clásico. Esto es muy interesante, esto es como era el castillo antes. Esta es la fachada del castillo, dibujado por el hijo de Georges Sand, Maurice Sand. Entonces las torres no tenían esos conos. Esto es la entrada del castillo. Las torres estaban dentro. Te fijas, aquí está derruida la torre interior. Esto era el puente levadizo y por aquí seguía una muralla que luego veremos, porque todo el pueblo estaba amurallado y todo el pueblo tenía duf. Y esto es una mención muy importante de Georges Sand. Okay. Aquí tú puedes marcar aquí, sí. que Le Maître Sonneur, una de las novelas de Georges Sand, Le Maître Sonneur, sí, los maestros musicales, pasa aquí, porque según ella, esa región tocan mucho la gaita y la sanfoña, la vieille. Y parece ser que las ceremonias de iniciación para ser miembro de las cofradías musicales se hacían en los sótanos del castillo. Ajá. Ella misma lo cuenta en esos sótanos que ya te comenté que nunca hemos podido reencontrar. Durante la revolución, después de la revolución, muchos castillos y muchas ciudades amuralladas, pasó como en la China comunista. Mao hizo destruir las murallas de muchas ciudades chinas para evitar que hubiera alguna revuelta antirrevolucionaria. Y aquí los revolucionarios hicieron lo mismo. Destruyeron muchas fortalezas y muchas ciudades amuralladas para evitar que hubiera un motín royalista. Okay. Y aquí pasó eso y luego, claro, mucha gente aprovechó los restos de murallas para hacer casas, etc. ¿Y nunca tuvo foso el castillo? El castillo tenía un foso muy grande y el pueblo tenía foso. El pueblo. Ahora veremos un trozo que queda del foso del pueblo. Y eso es muy interesante. Por aquí debajo, no se ve, hay un subterráneo que lleva desde el castillo hasta la capilla. ¿Y está practicable? ¿Se puede pasar? No, porque como pasa por debajo de zonas que no me pertenecen a mí, no se puede acceder, está en ruinas. Pero ahora te mostraré. ¿Ves? Y aquí, esto es muy bonito, esta es la capilla del castillo, donde están los antepasados. Y si tú te fijas, hay agua alrededor, ¿lo ves? Sí. Porque esto era una torre de vigía, y esta torre de vigía es la que tenía el pasadizo, iba hasta allí, hasta la torre. Mira, y estos son las ratas gigantes que hay, les ragondins. Les ragondins. ¿Los puedes ver? Sí. Estos son crías, pueden llegar a 12 kilos. Se llaman coipos y vienen de Argentina y de Chile, y los trajeron porque la piel es muy buena, pero en cautividad parece que muchos pierden el pelo y dejaron escapar a muchos, y ahora es una plaga enorme. Vamos por aquí, que está uno de los... Ahora es una riviera, pero era una de las partes de... Removieron el río que se llama Lignere para proteger el pueblo con foso. Entonces había el foso del pueblo y el foso del castillo. Vale, wow, mucha protección en este pueblo, ¿no? Estaban bajo ataque constante. La guerra de los 100 años, aquí todo... Imagínate Europa, la guerra de los 100 años, y en Francia luego todas las revueltas que ha habido entre ellos. Pues esto es parte del río que era foso al mismo tiempo del pueblo. Esto se llama Chemin des Dames, Camino de las Damas. Parece un nombre muy poético, pero el Camino de Chemin des Dames fue una de las ofensivas más importantes de los franceses en la Primera Guerra Mundial contra los alemanes. Hubo muchísima mortandad. Muy tranquilo el pueblo, ¿no? Es muy tranquilo, bueno, todos son ancianos, incluido yo. Esa piedra grande, y estoy seguro que viene del castillo, está cuadrada. Es una entrada a un huerto. Totalmente, vamos, se le ve incluso el color, ¿no? Esto es uno de los duf, de los fosos.
Vale. Como es un pueblo chico, pero es bonito. Sí. Tiene bar, tiene... Bueno, Ah, tenía veo muchas un cosas, bar pero al hay fondo. pocas. Hay un bar y eso es curioso porque es una pareja que son canadienses de Quebec, de la Ajá. parte francófona. En Manitoba. Uy, y bueno, le meten eso del sirop de gable, esa cosa que hacen los canadienses que le meten a todo. Esto es un antiguo molino eléctrico que lo ha comprado un cirujano belga. Ajá. ¿Ves? La parte de abajo es por donde entraba el agua para la turbina eléctrica. Aquí vive el señor Charbonnier, que es un historiador amateur, y él ha guardado archivos increíbles sobre George Sand. Tiene una gran colección de archivos del pueblo. En la casa de Monsieur Charbonnier están los restos de la torre de una de las entradas que había al pueblo. Un pueblo tranquilo y muy típico de esta región que se llama Berry, que es una región tranquila, pero muy bonita y que además ha conservado gran parte de su folclore, casi todo el folclore, yo diría, y costumbres. Y ahí ves esta calle que asciendes donde se ve el castillo. Hay mucho pasaje de coches, ¿no? Lo que Sí, veo pero es hacia- que esto es curioso porque ese pueblo era importante. Ajá. Este pueblo ya tiene antecedentes antes de los romanos, pues han encontrado monedas de los galos carnutos Ok. y biturricos. Entonces, aparte de eso, aquí había la ruta romana que llevaba a Ardant. El Ajá. pueblo se llamaba Lucanianum. Ok. Y entonces eso se heredó porque aquí, donde te enseñaban la puerta, la torre, había otra torre, había un pasaje, y el otro lado había otra, y la gente tenía que pagar la DIM, el impuesto, Vale. para poder pasar al pueblo. Vamos por esta calle que es muy bonita. Ok, perfecto. Esto es interesante, es para herrar a los bueyes, esa cosa. Ajá, este, ¿eh? Sí. Pues han mantenido la tradición aquí, ¿eh? Sí. Es que unas casitas. Y esto, que se ve desde aquí, no, que no se te ve el techo este que es feo. Ujú. Esta torre que hay aquí son los restos de una antigua comandería de templarios. Y es curioso, en esta calle tan pequeña vivían tres personas importantes, bueno, para la realidad del pueblo. Ahora veremos. Uno era Marché, que era un músico, hijo de un gendarme, y él Ok. fue el campeón mundial de Jodel, eso que cantan los tiroleses. Jodel. Bueno, me ha salido horrible, ojalá no lo metas ahí en el vídeo esto. Y luego aquí nació también una cantante que fue la considerada mejor voz del mundo, F. Brenner. Sus padres eran judíos y lamentablemente estaban aquí refugiados y se llevaron a sus padres los nazis y nunca desaparecieron. Pero ya fue... Muchos niños judíos se ocultaron, como esta zona era Vichy, había un poquito más de libertad y muchos judíos se pudieron esconder por estas zonas. Y F. Brenner en este caso estuvo aquí escondida. Y en la casa de al lado estaba Raymond de Vincent, que fue una escritora muy feminista y fue premio Femina de Literatura. Y aquí vivía antes el señor que hacía los suecos, porque aquí hacían los zapatos de madera para los campesinos. Ok. Ya murió, ya no queda nada. Ah, Aquí es interesante porque aquí hasta antes de la revolución, todo esto, había un monasterio. ajá. Y es un monasterio de una orden muy curiosa que se llama Fontevraud, que eran hombres y mujeres vivían juntos, Ok. monjas y monjes. Creo que no tenían problema de vocaciones y bueno, durante la revolución ya lo sacaron y bueno, no queda nada. Quedan solo esas tres puertas pequeñitas, dicen que eran de entrada a alcobas de las monjas, no sé si es verdad, pero es todo aquí. ¿Y sigue existiendo esa orden? Esa orden no desapareció. Vale. Todas estas cosas cachondas desaparecen. Pero Demasiado cerca bueno. de aquí hay un sitio muy interesante, el Prieuré d'Orsán, que hay unos jardines medievales magníficos, que era como la gran abadía de esa orden en la región. Ok. Y esto es el lavadero público, que en España aún hay en algunos sitios, donde venían todas las señoras y hablaban y cotillaban bien. Y ahí dentro de la fuente hay una estatua pequeñita, que es la Virgen de las Aguas. Vamos hacia el presbítero, Emeric. Esta es la casa del presbítero, el cura, la menciono porque el cura que vivía aquí, Héctor de Corlé, el abbé Jacob, era un poeta muy famoso y arqueólogo, y él ha escrito muchos libros sobre la historia local. Es él quien sugiere que Juana de Arco, como él es historiador, y en archivos departamentales y del arzobispado, que Juana de Arco había dormido en el castillo cuando buscaba tropas. Las iglesias en Francia normalmente están abiertas y me sorprende que no roben nada, porque en España sé que es muy peligroso que dejar cosas en las iglesias. Pero ese es monumento histórico, es una iglesia del siglo XI-XII, también fue destruida, pequeño pueblo, pero a veces la cantidad de capillas que había. Y de la época de la Revolución solo ha quedado esta pietà
que es del siglo XV y que la guardaron los campesinos y luego la devolvieron. Es todo pintura neogótica, siglo XIX, que el pueblo han hecho restaurar. Está la patrona, Sant Solange, que es una señora que no se dejó violar, por eso dice et opes stupra recusó el estupro, y luego el Sant Chartier, y están hechos por un pintor local reconocido de la región Mayor. Y esta es la antigua capilla de los dueños del castillo, de los castellanos, y es de Sant Chartier, que curiosamente, ahí no se está de acuerdo, él vino en el siglo VI, y parece ser que hay dos versiones, o era un Sant Chartier de Siria o un Sant Chartier del sur de Italia, Carterius. Esta es otra capilla pequeña que aún tiene los bancos antiguos con los nombres de la gente. Y allí, pues, por los muertos por la patria. Pero fíjate tú, un pueblo tan chico, cuánta gente murió en la Primera Guerra Mundial. Estos son los muertos de la Primera Guerra Mundial en este pueblo tan pequeño. Tan pequeño, fíjate, año a año. Pero es terrible porque, por ejemplo, aquí tú ves que el padre, el padre murió en la Primera Guerra Mundial y luego en la otra cruz central del pueblo ves que el hijo murió en la Segunda. Y esa cruz es en marfil. Y es curioso porque ves aún queda la calavera debajo que simboliza la sangre que fluye de Cristo. En Francia siempre ha habido una gran tradición de vitrales. ¿Vamos ya? Sí, te sigo. Y este es gracioso porque muchas ventanas, ahora están arreglando muchos tejados, porque hubo una gran tormenta que cayeron granizos gigantes y muchos tejados se rompieron, por eso están arreglando. Pero los franceses normalmente a partir de entre a las 6 de la tarde cierran todos las puertitas, los postigos o postigos, ¿cómo se dice en español? Los póstigos, ¿no? Póstigos. Pues cierran todos fanáticamente y de acuerdo que vino una amiga mía y traía a su dama de compañía, la dama de compañía era filipina, y llega del sur y creo que hablaba dialecto chabacano, que tiene muchas palabras en español. Ajá. Y ella me preguntó, además de nosotros, ¿hay alguien más en este pueblo? Porque claro, a las 6 se ve todo cerrado. Entonces, ya hemos visto el pueblo y ahora nos vamos a casa, que se acerca la hora de la cena. ¿Sabes que para mí eso es sagrado? Vamos, entramos por el terreno. En los próximos capítulos continuaremos explorando los infinitos y misteriosos rincones del castillo de Sant Chartier, de la mano de nuestro guía, Aymeric de Lansignac. Sed buenas, sed buenos, y os esperamos en lúgubre pero habitable.